Hebreos capítulo 3, vamos a leer del verso 7 al verso 19. Espero que me acompañen con la lectura para poder iniciar, hermanos, la predicación en esta mañana. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 19, al final. Estaré dando lectura a esta porción. Acompáñame con su vista, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Señor, en esta mañana le damos las gracias por permitirnos nuevamente reunirnos a través de este medio. Y pedimos, Señor, en especial que usted obre en nuestros corazones, que sea su Espíritu Santo el que trabaje en nuestras vidas, en nuestras familias y principalmente en cada corazón formado por nuestra iglesia. Oramos, Padre, para que sea su palabra la que nos lleve a conocer su verdad, a recordar algo, a tener una palabra de exhortación o quizá una palabra de ánimo. Y pedimos, Señor, que su palabra cumpla la promesa de nunca volver vacía. Oramos, Señor, para que podamos ser bendecidos, ser edificados en esta mañana, Señor. Le damos las gracias y le pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pues como vemos en el título en esta mañana, los que se apartan de Jesús, en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19, la porción que acabamos de leer, pues nos da algunas de las cosas que sucede con el cristiano, con el Hijo de Dios, en determinado momento. Vemos quizá la necesidad o el motivo para poder separarnos de la palabra, para poder separarnos de la iglesia, aún para poder separarnos de la fe. Pero créame, que esto no es algo correcto. Por eso necesitamos en esta mañana ver lo que ocasiona o la manera como alguien puede apartarse de Jesucristo. Durante los años del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hubo momentos de grandes milagros, como recordamos la alimentación de los 5,000. Y siendo este milagro el único que se relata en los 4 evangelios, es decir, en los 4 evangelios encontramos este relato. En el evangelio según San Juan, en el capítulo 6, como resultado de este milagro de la alimentación de los 5,000, nuestro Señor pronunció un discurso sobre el pan de vida. Y según Juan, estos milagros siempre tenían que denominarse como señales, porque indicaban pues la razón por la cual se había realizado este milagro. Siempre había un propósito, siempre había una enseñanza, siempre había algo que aprender a través de lo que el Señor Jesucristo quería hacer en estos milagros. Bueno, nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos problemas mientras anduvo predicando. A pesar de ser el Hijo de Dios, la gente se resistía a sus enseñanzas, ya que les incitaba al ser humano a cambiar. Y ese cambio que el Señor Jesucristo incitaba a través de sus enseñanzas, a través de sus predicaciones,
tenía que renacer o tenía que surgir, hermanos, del interior. No era solamente cambiar el exterior, sino que había una oposición realmente por la gente que escuchaba el mensaje del Señor Jesucristo, porque hablaba acerca de un cambio que nacía en el interior del ser humano. No todo el que escuchaba, no todo el que oía al Señor creía en Él, mucho menos en sus palabras. No todos los que andaban en Él le siguieron siempre fieles. Muchos ya no estaban soportando las palabras del Señor y como consecuencia se volvían atrás. Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan y más adelante vamos a leer esta porción. Entre tanto, en su ministerio el Señor Jesucristo tiene que retar a los discípulos, a los que son de Él, y les pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso también dejarme en el camino? ¿Queréis acaso ustedes dejar la fe? ¿Dejar lo que les he enseñado? ¿Dejar el cambio que ha habido en ustedes? Y el Señor Jesucristo, hermanos, estaba pues retando a la gente que le escuchaba y dándoles a entender que la palabra que Él predicaba pues era una palabra dura. Era una palabra dura de llevar, pero siempre una palabra dispuesta a ser obedecida. En esta porción que leímos de Hebreos capítulo 3, el escritor hace mención que podrían pasar por la mente y por el corazón del creyente cierto desánimo, cierta manera de apartarse de nuestro Señor. El versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El escritor de Hebreos, hermanos, sabía perfectamente que había algunos cristianos que estaban viendo la posibilidad de regresar atrás. Algunos endurecían sus corazones, algunos estaban desanimados, algunos no soportaban a lo mejor estas palabras de verdad. Por eso él les decía: ¿alguno quiere volverse atrás? Pues entonces considere en dónde está parado en estos momentos. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, encontramos también personas que estaban siendo evidenciadas por lo que había en su corazón. No solamente eran los judíos, sino que eran los discípulos, aquellos que estaban siguiendo a Jesucristo, aquellos que una vez habían decidido estar con Él, aquellos que alguna vez habían tomado la decisión de seguir sus palabras, y ellos eran, hermanos, los que se sentían incómodos al ser revelado lo que había en el interior de su corazón. A estos discípulos les ofende el lenguaje que utiliza el Señor Jesucristo, les ofende las figuras, les ofende las metáforas, les ofende las parábolas, la manera como Él estaba enseñando. Y esto nos recuerda, hermanos, las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 11. Y Pablo decía: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, dice, se ha quitado el tropiezo de la cruz. También menciona en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En estos tiempos y aún en los tiempos del ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, cuando se predicaba el Evangelio, el mensaje correcto traía cierta incomodidad a la gente. Algunos querían alejarse, algunos ya no querían saber nada de esa palabra que se estaba predicando. El Evangelio también, hermanos, puede causar que la gente tropiece porque viene al Señor Jesucristo, viene a los pies de Dios con un precio que se tiene que pagar. Cuando Cristo nos llama a comer de su carne y a beber de su sangre, hermanos, nos está invitando a participar precisamente en su muerte. Los primeros cristianos que leyeron este evangelio experimentaron, hermanos, la persecución. Ellos conocían a otros cristianos que estaban siendo martirizados, aquellos que sufrían bajo la amenaza del martirio, y conocían también a otros cristianos que evitaban el martirio, comprometiendo la fe que alguna vez habían tomado en sus vidas.
Y como lo hemos visto y como lo estamos señalando, hermanos, el cristiano ha sido tentado a través de la historia de alejarse de Jesús, de alejarse de la cruz, de alejarse de la fe. Algunos pastores e iglesias, algunos han sido tentados, hermanos, a quitar la ofensa del evangelio. Han tratado de cortar su mensaje para que pueda entrar y pueda estar de acuerdo a los valores que el mundo está practicando en estos tiempos. Alguien ha dicho lo siguiente, que si queremos saber lo que la iglesia diría en una década, entonces solo necesitamos saber lo que el mundo dice el día de hoy. Cuando oímos lo que se acepta como predicación desde muchos púlpitos, entonces debemos preguntarnos, hermanos, ¿cuánto de lo que se predica en los púlpitos viene de ese mensaje desde Galilea? ¿O cuántos de esos mensajes que se predican en los púlpitos vienen de lo que el mundo está necesitando escuchar? El evangelio, hermanos, que no incomoda, el evangelio que no dice la verdad, el evangelio que es a modo, es como un cirujano sin un escalpelo. Es decir, es un evangelio sin el poder de sanar. Cristo verdaderamente revelado siempre será, hermanos, una ofensa, excepto para aquellos que realmente han tenido a Cristo en sus corazones. La cruz siempre será una ofensa, excepto para aquellos que han sido redimidos. La iglesia siempre ha de estar lista para hablar a favor de Cristo, pero en contra de las creencias destructivas que el mundo encuentra tan atractivas el día de hoy. Por todo lo que he mencionado, hermanos, entonces caemos en la cuenta, entendemos, hermanos, que el cristiano ha sido tentado a alejarse de la fe, ha sido tentado a alejarse de Jesús, ha sido tentado a alejarse de esa decisión que una vez tomó, pero también alejarse de la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, en esta mañana algunas razones por las cuales el cristiano puede alejarse, el cristiano puede dejar su fe, el cristiano puede alejarse del Señor Jesucristo. Y acompáñenme por favor al Evangelio de Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6, en donde estaremos viendo en primer lugar una de las razones por las cuales la gente puede alejarse de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan capítulo 6. Vamos a leer, hermanos, por favor, del versículo 60 al versículo 66 para tener más o menos un contexto de lo que queremos hablar en este momento. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 6 al 60. Dice la palabra de Dios. Acompáñeme con su vista. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, y fíjese lo interesante que dice esta porción, aquellos que ya habían seguido al Señor Jesucristo, dice: muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual estos discípulos que andaban con Jesús lo dejaron? ¿Cuál fue la razón por la cual estos discípulos ya no quisieron andar con el Señor Jesucristo? Como les comentaba en un principio, el Señor Jesucristo evidenciaba o revelaba lo que había en el interior del corazón del ser humano. Y esa fue una de las razones por las cuales estos hombres decidieron alejarse del Señor Jesucristo. Ahora, ellos se alejaron en primer lugar, o la gente se aleja del Señor Jesucristo en primer lugar, porque les ofende la verdad. Les ofende la verdad. Esto se refiere, hermanos, a aquellos que es difícil de aceptar, no a lo que es difícil de entender. Ellos estaban comprendiendo y estaban entendiendo el mensaje del Señor Jesucristo.
Ellos estaban viendo que el Señor Jesucristo trataba de revelar lo que había en el interior del ser humano. Por eso se revelaban, no a lo que entendían, sino se estaban revelando a lo que ellos era difícil de aceptar. Si usted va con una persona y le pregunta, oye, usted es pecador porque la palabra de Dios lo dice, ¿usted lo considera? Y la gente le va a decir que no es pecador, porque es difícil de aceptar, hermanos, nuestra condición humana. Por eso la gente que escuchaba al Señor Jesucristo se ofendía. Por eso la gente que seguía al Señor Jesucristo era una palabra muy dura de escuchar. Y una de las razones entonces por las cuales la gente se aleja es porque les ofende, hermanos, la verdad. No cabe duda, hermanos, que las palabras de Jesús les parecieron pues misteriosas, pero también les parecieron que eran difíciles de entender y por lo tanto perturbó en su corazón. Y más cuando esas palabras tenían que ver con ese momento en el que el Señor Jesucristo se autonombraba como Dios, como el pan que descendía del cielo. Entonces para ellos era difícil de comprender eso, estaba en contra de lo que habían sido enseñados, pero también el Señor Jesucristo estaba revelando lo que había en su corazón, dice el versículo 60. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dice, ¿quién las puede oír? Y el versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, dice, murmuraban entre sí, les dijo lo siguiente, ¿esto les ofende? ¿Esto les incomoda? ¿Esto les causa algo de daño en su vida? Entonces termina diciendo en el versículo 66, entonces el que quiera regresarse lo puede hacer. Y algunos de los discípulos que le seguían, dice la escritura, que le dejaron. En el versículo 63 y versículo 64 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros, y dice el Señor Jesucristo, que no creen. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo conocía lo que había en el interior del ser humano. Conocía el corazón de cada uno de los discípulos. Conocía la condición espiritual y las necesidades. Por eso Él se atreve a decir, entre nosotros, entre ustedes, hay algunos que no creen lo que yo estoy diciendo. Porque Jesús, dice el versículo 64, sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le iba a entregar. Cuando la persona se hastía de las enseñanzas del Señor Jesús, es porque esta persona, hermanos, aún no tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Cuando una persona se ofende con las verdades del Señor Jesucristo es porque aún no ha tenido no ha sido redimido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos murmuraban por las palabras de vida que Jesús estaba compartiendo en estos momentos. Y lo vemos, hermanos, en el versículo 41. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es ahí, hermano, entonces donde encontramos que a muchas personas hermanos, la verdad les ofende. Perdón. Jesús les reprendió no tanto porque no creyeran. Jesús les reveló su corazón no tanto porque les ofendiera esa verdad que les estaba diciendo, sino que en muchas ocasiones, hermanos, era debido por esa motivación carnal por la cual le estaban siguiendo. Yo les comentaba en un principio, estamos viendo acerca de la alimentación de los 5,000. Después de este milagro, pues mucha gente llegó, mucha gente creyó, mucha gente le seguía. Y una vez que Jesús, hermanos, había descalificado el motivo por el cual
le estaban siguiendo un motivo carnal, muchos dejaron de hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque les ofendía y les molestaba la verdad con la cual el Señor Jesús les estaba hablando. Si nosotros, hermanos, pudiéramos hacer lo mismo, ahora, ¿cuántos en nuestras iglesias en estos momentos dejarían de seguir al Señor Jesucristo? ¿Cuántos de los que estamos realmente cerca de Jesús en estos momentos? ¿Cuántos de los que formamos parte de una congregación en estos momentos estamos teniendo motivos carnales o incorrectos para seguirle? Y recuerde una cosa, hermanos, el Señor Jesucristo, Dios mismo, está viendo lo que hay en nuestro interior. Ve nuestra condición, ve nuestras motivaciones, si son correctas, si son incorrectas. Y es una verdad que su palabra nos revela, Señor, hermanos, aún en estos tiempos. Muchas iglesias, hermanos, fomentan a la gente a seguir a Jesús por motivos carnales, promoviendo a Jesús solamente como un producto, como aquello que va a arreglar sus vidas, como aquello que va a solucionar sus problemas, como aquel que va a darle salud, como aquel que le va a ofrecer una prosperidad en todos los ámbitos. Lo manejan y lo ofrecen, como le dije, como un producto. Así como el pan sacia el hambre, así como el agua sacia la sed. Pero aquellos hermanos que se acercan a Jesús con ese enfoque de ayuda y beneficio, tendrán que venir a Él en espíritu y en verdad. Os será revelado el día de mañana que nunca les fue dado del Padre el seguir a Jesús. El día de mañana la misma palabra y el Espíritu estará revelando cuáles fueron las necesidades por las cuales se acercaron a Jesús. La palabra misma estará revelando la razón por la cual ahora están cerca de Jesús. Y es ahí, cuando llega la verdad a la vida del creyente, a la vida de aquel que está escuchando, de aquel que es simpatizante del cristianismo, cuando en determinado momento la verdad de la palabra de Dios ofende y llega y toman la decisión entonces de querer alejarse de Dios. ¿Quiénes son, hermanos, los que se apartan de Jesús? Bueno, aquellos a los cuales les ofende la verdad. Pero acompáñeme por favor a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10, por favor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. ¿Estamos ahí? Leo el versículo 9 y en el 10 estaremos, hermanos, tomando un punto. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Encontramos aquí uno de los amigos de Pablo, uno de los que estuvieron con él, uno de los que creyeron en él, en la palabra de Pablo, en el mensaje de Pablo, en el ministerio de Pablo, que estuvo cerca de él. Y dice el versículo 10, bueno, en el versículo 9 dice: necesito que vengas a verme. Dice: porque Demas me ha desamparado. ¿Y cuál fue la razón por la cual Demas le había desamparado? Dice: amando más este mundo. Otra de las razones por las cuales encontramos que algunos se apartan de Jesús, no solamente porque les incomoda escuchar la verdad, no solamente porque la palabra va a revelar o va a develar lo que hay en nuestro interior, sino que la segunda razón por la cual la gente se aparta de Jesús es porque aman más este mundo. Demas había desamparado a Pablo, dice Pablo, amando más a este mundo. Te quiero hacer una pregunta, hermanos. Hay cristianos que abandonan a Jesús, hay cristianos que abandonan la fe, hay cristianos que se apartan de la iglesia por amor al mundo. Si pudiéramos ser sinceros, entonces nuestra respuesta sería: claro que hay cristianos. Claro que ha habido cristianos que han abandonado al Señor Jesucristo, han abandonado la fe, se han separado de la iglesia. Y se ha dicho, hermanos, que el 99% de los cristianos que ya no vuelven a la iglesia no se van para congregarse a otro grupo, no se van para irse a otra iglesia,
sino que se van al mundo. Y decimos que fueron arrastrados por él. Las atracciones y los placeres físicos, hermanos, que el mundo ofrece, son los que están separando el día de hoy a muchos cristianos. Muchos de los pastores, ahora que empezó este tiempo de confinamiento, este tiempo por la pandemia, nuestra oración y nuestro deseo era que la iglesia estuviera más unida, más cerca, más pendiente de las cosas espirituales, porque al estar en nuestra casa, al no salir a trabajar, quizá al tener el trabajo desde casa, pues entonces las atracciones del mundo o lo que el mundo nos estuviera ofreciendo diariamente iba a bajar. Pero estamos viendo, hermanos, que aún así, aunque estemos dentro de nuestro hogar, no estamos, hermanos, amando las cosas espirituales, sino que aún el mundo está tentándonos en donde estamos. Entonces, hermanos, las atracciones y los placeres físicos que el mundo ofrece son los que actualmente están separando a muchos cristianos, primeramente de Jesucristo y después de todo lo que tiene que ver con las prácticas espirituales. Pudiéramos hacer una lista de cuántas de las prácticas espirituales tenemos el día de hoy. ¿Cuántos oramos? ¿Cuántos tomamos el tiempo todavía para tener nuestro estudio bíblico o nuestro devocional? ¿O cuánto nos dedicamos todavía un tiempo, lo apartamos para llegar a la meta de poder leer la Biblia a lo mejor durante 6 meses o durante un año? ¿Cuántos hermanos aún estamos dedicándonos a compartir de la palabra en medio de este tiempo en el cual pues no podemos ver a la gente directamente, pero compartirlo a través de las redes, a través de los grupos, a través de mensajes, a través de llamadas? ¿Cuántos hermanos estamos todavía inmersos en esta área espiritual? Y ya lo hemos comprobado que el que una persona se aleje de Jesucristo pues ya no tiene nada que ver, ya no tanto con el mundo, sino con nuestras prioridades. Tiene tanto que ver con el amor que yo le estoy teniendo a cosas que no son espirituales y ante la mirada de Dios pues no son del todo importantes, hermanos. Acompáñame por favor a primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre. Entonces, otra razón por la cual el cristiano o el discípulo o el seguidor o el que le gusta lo que es el ambiente cristiano, porque escuché a alguien que dijo: bueno, yo voy al templo porque me gustan las alabanzas, voy al templo porque me gustan los coritos, me gustan los cantos, pero ya el tiempo de la predicación pues algo me incomoda. Bueno, hay gente, probablemente hermanos, en nuestras iglesias de esta manera, que aún no tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y por lo tanto todo lo que el mundo ofrece, todos los placeres, toda la diversión, todas las atracciones, pues nos llevan y nos arrastran, hermanos, a tener unas prácticas más del mundo que prácticas espirituales. Por eso Juan nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice Juan, permanece para siempre. Entonces, hermanos, cuando nosotros y cuando nuestro amor y cuando nuestras prioridades no están en el mundo, créame que entonces no veremos el día de mañana cristianos separándose del Señor Jesucristo. No veremos el día de mañana cristianos separándose de su fe. Y no veremos cristianos separándose de las iglesias. Los cuidados, hermanos, de este mundo, sus aflicciones y el amor por las riquezas están haciendo bastante estrago en la vida del cristiano. Mire, acompáñeme por favor a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Encontramos lo que es la parábola del sembrador y ya algunos lo sabemos. Lo hemos escuchado, se ha predicado acerca de lo que sucede.
Marcos capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Encontramos, hermanos, que todo lo que el mundo nos está ofreciendo va a afectar nuestra área espiritual, pero necesitamos, hermanos, permanecer firmes, necesitamos permanecer fieles, y lo principal es que hayamos tenido ya ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo que veíamos en un principio en Juan. Muchos de los discípulos le habían seguido por motivaciones incorrectas. El Señor Jesucristo reveló su corazón, reveló lo que había en ellos, les incomodó conocer la verdad y se fueron. Pero también otros se alejaron porque aman más las riquezas, más las comodidades, más la diversión, más las atracciones, más los placeres que el mundo está ofreciendo. Y por lo tanto muchos se han alejado. Pero acompáñenme para ver la tercera razón por la cual algunos cristianos se alejan de Jesús. En el libro de los Hechos, por favor, libro de los Hechos, capítulo 28, vamos a encontrar otras razones por las cuales el cristiano o aquel seguidor de Jesús se aleja. Hechos capítulo 28. Vamos a leer del verso 23 al verso 28. Dice la palabra de Dios: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es envidia esta salvación de Dios, y ellos oirán. Una razón por la cual también la gente se aleja de Jesús es porque tienen los corazones endurecidos. ¿Sabía, hermano, que los corazones se pueden endurecer? ¿Sabía usted que aún siendo cristianos podemos cerrar nuestro corazón a la palabra de Dios? Aún siendo cristianos podemos impedir que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. ¿Y cómo se endurece el corazón? Pues hay algunas razones cómo se endurece el corazón. Dice el versículo 24, y creo que es una de las más importantes. Dice: algunos asentían a lo que decían, y dice el escritor de Hechos, pero otros no creían. Una de las cosas cómo la gente se puede alejar es porque su corazón está endurecido. Y el corazón se endurece, hermanos, cuando hay incredulidad en el ser humano. Esta es la mejor arma del enemigo. Esta es la mejor arma de Satanás. No creer, o creer la mitad del mensaje que tiene el Evangelio, o creer la mitad de lo que dice la palabra de Dios. Sí, tengo vida eterna, pero no quiero las responsabilidades que viene con el hecho de ser una nueva criatura. Sí, el Señor Jesús, Dios me ha perdonado, pero yo no estoy dispuesto a perdonar a aquel que ofende, a aquel que me daña. Entonces, entendemos, hermanos, que tenemos todavía un corazón endurecido, porque creemos cierta parte de la Escritura y otra la dudamos.
Y eso, hermano, nos puede llevar el día de mañana a alejarnos de la fe, alejarnos del Señor Jesucristo, alejarnos de la iglesia. Pero no solamente endurecemos nuestro corazón con la incredulidad, sino que también lo hacemos, hermanos, a través del pecado. Mire, acompáñeme por favor ahí donde comenzamos el servicio, en Hebreos, por favor, capítulo 3. Hebreos capítulo 3, por favor, versículo 12 y versículo 13. Espero que tenga la porción para que me acompañe con su vista. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Y termina diciendo el escritor de Hebreos: por el engaño del pecado. Entonces, hermanos, nuestro corazón puede estarse endureciendo y tener el pensamiento de alejarnos de Dios por X razón. Pero una de las cosas por las cuales nuestro corazón se endurece es por la incredulidad en el mensaje de Dios completo, en el mensaje del Evangelio, pero también, hermanos, a causa del pecado. Ese pecado que nos engaña, ese pecado que nos nubla la vista, que nos ciega y que no nos hace ver, hermanos, realmente la verdad que está delante de nuestras vidas y delante de nuestros ojos, y por la cual nuestra alma ha sido salvada, nuestro corazón ha sido limpiado de esos pecados. Pero aún nosotros, hermanos, debido a esa incredulidad de gran parte de la Escritura o del mensaje de Dios, es que el pecado viene a nuestras vidas y entonces nuestro corazón comienza a endurecerse. Pero no solamente por la incredulidad, no solamente por el pecado, sino que la envidia también, hermanos, es causa de que nosotros endurezcamos nuestros corazones. No solamente la envidia, sino que también la enseñanza de falsos maestros que sirven, hermanos, para derrumbar la fe que una vez creímos. Por eso es importante como iglesia, y lo hemos estudiado, que estemos alerta, hermanos, de los maestros, del mensaje que se comparte en nuestras iglesias. Pero también se endurece el corazón porque no estamos, hermanos, manteniendo nuestro corazón abierto a la palabra, como lo hizo esta mujer llamada Lidia. No estamos dispuestos a que el mensaje de Dios impacte nuestros corazones, pueda cambiar nuestras vidas, sino que ya el ámbito cristiano se ha vuelto una rutina, y cada vez que nos conectamos en este tiempo a la predicación, pues quizá lo hacemos por cumplir. Pero no estamos, hermanos, ya teniendo un corazón abierto para que la misma palabra de Dios sea la que hable en nuestras vidas, sea la que pueda transformar nuestras vidas, sea la que anime nuestros corazones, sea la que exhorte ese espíritu que a lo mejor está desanimado. Por eso, hermanos, necesitamos que tener un corazón todavía de carne, un corazón noble, un corazón en el cual la palabra de Dios pueda llegar, que echemos de nuestro corazón la incredulidad, que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de la envidia, que no escuchemos las enseñanzas de falsos maestros, sino que tengamos un corazón dispuesto a escuchar la bendita palabra de Dios. Y que sea el Espíritu Santo, hermanos, el que hable a nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo, usando su palabra, el que pueda traer una enseñanza a nuestros corazones. Por eso es importante, hermano, que entendamos que a lo mejor podemos el día de mañana pensar en alejarnos de Jesús, pensar en alejarnos de la fe, pensar en alejarnos de la iglesia, pero hay unas razones. La primera es porque nos ofende la verdad. La segunda, como ya vimos hace un momento, es porque a lo mejor estamos amando más al mundo. Y la tercera, como ya lo vimos, es porque quizá nuestro corazón se está endureciendo. Pero acompáñenme por favor a ver una cuarta razón por la cual el cristiano puede alejarse de Dios. Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, último capítulo de esta carta. Vamos a leer, por favor, el versículo
8 y 9. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Otra de las razones por las cuales la gente se aleja de Jesús es porque hay desánimo en su vida. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que usted presente desánimo esté mal. Fíjese lo que dice Pablo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Es decir, hermanos, hay la posibilidad de que en nuestras vidas venga el desánimo. Hay la posibilidad que el día de mañana nuestra mirada esté puesta en alguien diferente a nuestro Dios. Cabe la posibilidad de que lo que suceda a nuestro alrededor cause cierto desánimo en nuestra área espiritual. El desánimo puede venir, hermanos, pero lo que no podemos permitir es que ese desánimo nos aparte de nuestro Señor Jesucristo, nos aparte de la fe y nos aparte de su iglesia. Cuando viene el desánimo, hermanos, suele suceder precisamente porque quitamos nuestra mirada del Señor Jesucristo. Mire, Hebreos, por favor, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, dice de la siguiente manera Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El desánimo, hermanos, puede venir porque quizá en determinado momento de nuestras vidas hemos quitado nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Quizá el desánimo ha venido a nuestras vidas porque hemos dejado de mirar al autor y consumador de la fe. Hemos tenido desánimo en nuestras vidas porque a lo mejor estamos viendo solamente lo que nos rodea, los problemas, las necesidades, las dificultades, un futuro incierto. A lo mejor en su trabajo hay problemas, a lo mejor en su familia, pero estamos, hermanos, olvidándonos de lo principal, que es tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda el caso de Pedro, este apóstol que, por decirlo de esta manera, menguó su fe. Su fe se mojó, ahora sí que literalmente, cuando estaba caminando sobre el mar, cuando el Señor Jesucristo le dijo: ven hacia mí. Él comenzó a caminar, pero dice la Escritura que al ver la tormenta, las olas, la tempestad y todo lo que había alrededor, comenzó a hundirse. ¿Qué sucedió? Que su fe no la estaba poniendo completamente en el Señor Jesucristo, que su mirada se había desviado. Ya no estaba mirándole a Él, sino que ahora estaba mirando todo lo que sucedía a su alrededor. Por eso, hermanos, cuando viene el desánimo a nuestras vidas, es porque quizá hemos perdido la brújula de a quién observar, a quién seguir, a quién mirar. Muchos dicen, hermanos, estar aburridos de andar haciendo el bien por todo el tiempo. Otros se aburren de pelear la batalla de la cual mencionaba el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero para poder llegar, hermanos, a eso necesitamos mantenernos fieles, mantenernos firmes. Mire, Hebreos capítulo 12, regresamos por favor ahí donde tuvimos la lectura. Hebreos capítulo 12, leímos el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, acompáñeme a ver lo que dice el versículo 12 y versículo 13. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas, para que vuestros pies, para que lo cojo
no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice el versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Necesitamos, hermanos, volver a ver a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, el no quitar nuestra mirada de Él, el pedirle que nos aumente la fe, el poder mover esa fe que decimos tener en nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera entonces el desánimo se va a alejar de nuestras vidas. Siempre estemos confiando, hermanos, en la persona correcta que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, porque circunstancias adversas van a venir, problemas van a venir, enfermedades van a venir, necesidades van a venir. Pero si nos mantenemos firmes y fieles mirando al autor y consumador de la fe, déjeme decirle que entonces nada de lo que hacemos es en vano, sino que el día de mañana el Señor Jesucristo dará esa recompensa. Los que se alejan, hermanos, por alguna de estas razones, en muchas ocasiones no van a reconocer lo que hay en sus corazones. Aquellos que se alejan debido a que les molesta y les incomoda la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, aquellos que se alejan porque están amando más este mundo, aquellos que se alejan porque tienen corazones ya endurecidos, o aquellos que se alejan porque han permitido que el desánimo esté en sus vidas, nunca, hermanos, van a reconocer lo que hay en sus corazones. Nunca van a reconocer esas razones. Tristemente he encontrado hermanos cristianos que se han alejado y me han dado muchas razones por las cuales se alejan. Pues me he alejado porque hubo un malentendido. Me he alejado porque creo que no me toman en cuenta. Me he alejado porque traigo problemas. Me he alejado porque mi condición espiritual en estos momentos no es la mejor. Me he alejado porque pues no me gustan las enseñanzas. Me he alejado porque no me gusta la manera como se hacen los servicios. Pero no están reconociendo, hermanos, su condición espiritual. No están reconociendo el verdadero problema que hay en su interior. No están reconociendo, hermanos, lo alejado que está el corazón del Señor Jesucristo. Siempre tendemos a ser responsables a otras personas de nuestras decisiones, a hermanos de la iglesia o aún a toda la congregación por la cual nos hizo tomar esa decisión de alejarnos de Jesús, de alejarnos de la fe y de alejarnos pues de la iglesia. Por eso, hermanos, necesitamos seguir firmes, velando para no permitir que la verdad del Evangelio cause incomodidad en nuestras vidas, sino que estemos dispuestos a escuchar el mensaje completo de la palabra de Dios. También necesitamos velar, hermanos, para no permitir que lo que el mundo nos ofrece, las atracciones, aquello que el mundo es atractivo para nosotros, nos arrastre. También necesitamos permanecer firmes y no dejar que nuestro corazón se endurezca a causa de lo que ya vimos. Pero tampoco, hermanos, dejar que el desánimo que puede estar anidando en nuestros corazones pueda realmente vivir por mucho tiempo en nuestras vidas. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 6, en donde estaremos terminando con la lectura de esta porción, hermanos, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 6. El Señor Jesucristo está con los discípulos después de la alimentación de los 5,000, después de que anuncia que Él es el pan de vida, después de que les relata quién es Él, por qué ha venido, quiénes son los que están con Él, por qué están con Él, y algunos de ellos murmuran, algunos de ellos les incomodan las palabras del Señor Jesucristo, y en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Termina diciendo el Señor Jesucristo esta palabra en el versículo 67. Una palabra muy dura,
una palabra muy directa, pero es momento, hermano, de tomar decisiones en nuestras vidas. Como en el Antiguo Testamento, Moisés tuvo que decirle al pueblo si querían seguir sirviendo a Dios o alejarse. Le encontramos también el ejemplo de Josué, donde tomó la misma determinación, un gran sermón, un gran mensaje, y donde dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, pero necesitan tomar ustedes una decisión. Más adelante los profetas a la nación de Israel comienzan diciendo el mismo mensaje: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y el Señor Jesucristo, hermanos, continúa con este mismo mensaje. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y la pregunta, hermanos, en esta mañana es la siguiente: ¿quiere separarse de Jesús? ¿Quiere apartarse de Jesús? ¿Quiere apartarse de la fe que una vez usted declaró tener en su vida públicamente? ¿Quiere apartarse, hermanos, de la iglesia a la que llegó, de la iglesia a la mejor que le vio nacer, a la iglesia a la cual ha servido por mucho tiempo? El Señor Jesucristo fue muy claro con los discípulos, y es específico diciendo con los 12, con aquellos más cercanos a Él, porque muchos de los seguidores, muchos de los discípulos ya se habían alejado, porque no les gustaba el mensaje, porque les incomodaba ciertas cosas, porque Jesús veía su corazón y les incomodaba lo que Él les dijera, porque les incomodaba el mensaje al decir que Él era Dios, que Él era el pan que había descendido del cielo. Les incomodaba todo esto. Pues el Señor Jesucristo tuvo que pararse frente a los 12, aquellos apóstoles, y les dijo: ¿quieren acaso ustedes irse también? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y la pregunta, hermanos, ¿usted está dispuesto a seguir fiel a Dios? ¿Usted está dispuesto a seguir al Señor Jesucristo? ¿Usted está dispuesto a seguir fiel en la iglesia donde el Señor le dejó? ¿Donde el Señor le salvó? ¿Donde el Señor le rescató? Es una pregunta que tenemos que responder. Y si estamos dispuestos, entonces necesitamos, hermanos, estar dispuestos también a pagar el precio de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Termino con lo siguiente. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada ya y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, ¿qué decisión va a tomar el día de hoy? ¿Va a alejarse de Jesús? ¿O realmente está dispuesto a pagar el precio y seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Está dispuesto a hacer a un lado cuando la verdad de la palabra de Dios nos incomode? ¿Hacer a un lado quizá esos corazones endurecidos? ¿Hacer a un lado el amor a las cosas del mundo? Y hacer a un lado ese desánimo que puede llegar. La decisión es suya, el mensaje está, y que el Espíritu Santo, hermanos, obre en sus corazones, obre en mi corazón, y que el día de mañana podamos, hermanos, tener una iglesia fuerte, una iglesia fortalecida en su espíritu, una iglesia fortalecida porque estamos mirando solamente al autor y consumador de la fe. En estos momentos, Padre eterno, le doy las gracias nuevamente por permitirnos congregarnos a través de este medio, por permitirnos abrir su palabra, por permitirnos compartir este mensaje, y lo más importante y por lo que estamos aquí es que este mensaje pueda llegar a esos corazones necesitados, a esos corazones
que quizá la exhortación de su palabra, la verdad de su palabra, tienen que hacer el trabajo necesario y correcto para tomar las mejores decisiones. Por lo que estamos aquí también es para que este mensaje pueda llegar a esos corazones que quizás se están endureciendo porque se está enfriando el área espiritual en este tiempo. Pero recordemos que aunque no tengamos las puertas abiertas del templo, tenemos estos tiempos para predicar y compartir su palabra. Pero tenemos la libertad completa de alimentarnos espiritualmente en nuestro estudio devocional, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo en el cual descansamos a través de la oración en los brazos de nuestro Señor y Salvador. Ayúdenos, Padre, por si ha habido momentos en los cuales hemos pensado alejarnos o nuestro corazón se ha alejado por X razón. Ayúdenos a que sea su palabra y su Espíritu Santo el que nos ayude a comprender, a reconocer que todo esto es obra del enemigo, que todo esto es obra de aquel que quiere hacernos tropezar. Y antes tomemos la decisión firme de que el mensaje de su palabra es el correcto, es el mejor y es el alimento que necesitamos diariamente. Rogamos, Padre, que su Espíritu Santo haga la obra, que su Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y que nos permita tomar decisiones que puedan obrar en el engrandecimiento de su obra. Que nuestra fe no claudique, sino que estemos firmes, que estemos velando y dispuestos a seguir fieles a usted. Que no nos alejemos de nuestro Señor Jesucristo, que no rechacemos la fe y que no nos apartemos de nuestra iglesia. Señor, le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.